Si miramos a nuestro alrededor, desde los estadios hasta las leyes, la sombra de la antigua Roma es gigantesca. Se proyecta sobre nuestro mundo de formas que a veces ni notamos. Pero esa sombra tiene dos caras, ¿eh? Una es de una genialidad increíble y la otra de una brutalidad que cuesta imaginar. Y esa es justamente la gran pregunta que nos convoca hoy. ¿Deberíamos ver a Roma como el gran manual para construir una sociedad, o más bien como una historia de advertencia sobre los peligros del poder sin control? Vamos a analizarlo a fondo. A ver, para empezar a desentrañar esto, tenemos que hablar de su genialidad. Porque, seamos sinceros, un imperio no dura 1000 años por pura suerte. Se construye sobre una base de innovaciones que fueron de verdad asombrosas. Y cuando hablamos de su legado, no hablamos de cosas abstractas. Miren, estamos hablando de los pilares que literalmente construyeron el mundo occidental. No son solo temas de un libro de historia, son áreas donde los romanos marcaron un antes y un después para siempre. Pensemos en algo como el hormigón. Ojo, no es que ellos lo inventaran de la nada, pero ¡wow!, lo llevaron a otro nivel. Lo perfeccionaron de una manera que les permitió construir cosas enormes, duraderas, cosas que nunca se habían visto. Por eso el Coliseo y el Panteón siguen ahí, dejándonos con la boca abierta. Y esto es un ejemplo perfecto de su mentalidad, ¿no? Súper práctica. Los acueductos eran como las venas del imperio, bombeando vida a las ciudades. Sus famosas calzadas conectaban todo, permitiendo que las legiones y los comerciantes se movieran a una velocidad increíble para la época. No construían solo edificios, construían un sistema completo. Y ahora algo que quizás es su idea más potente, el Estado de Derecho. Ese concepto, aunque no siempre lo aplicaran a la perfección, fue una de sus contribuciones más profundas. La idea de que la ley, en teoría, estaba por encima de todos, incluso de los más poderosos, eso sentó las bases de nuestra justicia moderna. Y claro, ¿cómo olvidarnos del idioma? El latino es una lengua muerta, para nada. De hecho, evolucionó y se convirtió en las lenguas romances. El español, el francés, el italiano, además le regaló miles y miles de palabras al inglés. Es un legado que usamos todos los días al hablar. Pero bueno, una cosa son los grandes ideales y otra muy distinta es el día a día, ¿cierto? Para ver cómo funcionaba la ley en la calle, tenemos que mirar un documento clave, las 12 tablas. Esto nos saca del ideal y nos mete de lleno en la realidad romana. Lo interesante de las 12 tablas es su origen. Esto no fue un acto de bondad de la élite. ¿Qué va? Nació de una lucha, de un conflicto social. La gente común, los plebeyos, exigieron que las leyes se pusieran por escrito para que los jueces, que eran de la clase alta, no pudieran hacer lo que quisieran. Fue en su momento una gran victoria para la gente. Pero claro, cuando uno se pone a leer lo que decían esas tablas, la cosa cambia. La imagen se vuelve bastante más oscura. Estas leyes nos muestran una sociedad con valores pero muy distintos a los nuestros, desde una crueldad tremenda hacia los discapacitados y restricciones brutales para las mujeres, hasta una división de clases súper rígida. La justicia romana no era ni de lejos justa para todos. Y esto nos lleva, de golpe, a la otra cara de la moneda. Porque por cada acueducto, por cada poema épico, hay una historia de sufrimiento que es inmensa. Ahora sí, vamos a meternos en el lado oscuro que hizo posible al Imperio Romano. Millones. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, ¿verdad? La esclavitud no era un extra en Roma. Era el motor que movía todo. Las minas, los campos, las casas de los ricos, todo funcionaba con el trabajo forzado de personas tratadas como objetos, sin ningún derecho. Entonces, ¿cuál fue el precio de todo este imperio? Pues un costo humano astronómico. La expansión se basaba en guerras brutales, en aplastar culturas enteras. Toda la riqueza que sacaban de las provincias conquistadas iba a parar a Roma, a las manos de unos pocos, creando una desigualdad social tremenda. Y creo que aquí está la paradoja más grande de todas. Roma nació como una república, con ideas de representación, de deber cívico. Pero miren en lo que se convirtió. Un imperio gobernado por el poder absoluto de un emperador, lleno de guerras civiles, asesinatos y tiranía. Ok, entonces,
¿Qué hacemos con todo esto? Tenemos por un lado la genialidad y por el otro la brutalidad. ¿Cómo se llega a un veredicto? ¿Cómo equilibramos la balanza? Es el momento de intentarlo. Y algo muy importante, todos esos aspectos negativos no eran solo problemas morales, fueron errores garrafales de estrategia. La corrupción, la desigualdad, la dependencia de la esclavitud fueron como un veneno que el propio imperio se inyectó y que al final fue la causa de su propia caída. Al final, la conclusión es que no hay una respuesta fácil. Sería muy sencillo decir que Roma fue buena o mala, pero la verdad es mucho más complicada. Su legado es una paradoja, es una lección de cómo la grandeza y la brutalidad pueden ir de la mano, incluso cómo una puede alimentar a la otra. Y así volvemos a la pregunta del inicio. Con todo lo que hemos visto, ¿qué podemos concluir? ¿Los logros son tan espectaculares que borran sus crímenes? ¿O los crímenes son tan terribles que manchan para siempre cualquier logro? Es una pregunta difícil. A lo mejor, la verdadera lección no es juzgar a Roma con una etiqueta. Tal vez se trata de ver esa enorme distancia entre los ideales que una sociedad dice tener y lo que realmente hace. Es un espejo, un recordatorio de que el progreso a veces tiene un costo terrible y que siempre hay que mirar con lupa los cimientos sobre los que construimos. Y esa es la pregunta que el legado de Roma nos deja sobre la mesa, hoy mismo.